Bueno, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Sonsoles. Bienvenido a nuestra casa, bienvenido a Alma Carraovejas, a Pago y a Ambivium en este caso, que nos acoge este rincón acogedor. Y bueno, nos han invitado un poco a que habláramos de puntos y conexiones que tiene que ver mucho con el mundo de la medicina en el que tú estás, ¿no? Como con el mundo de la empresa, y otro tema que además es muy apasionante y que conecta todo, ¿no? Que son las personas, ¿no? Las personas al final, pues en nuestros cerebros, ¿no? Antes hablabas tú como neurólogo, ¿no? Como médico especialista en el cerebro, pues como ese equilibrio, ¿no? Entre cuerpo, mente, ¿no? Es tan importante. Y a mí me gustaría hablar un poco de las búsquedas que tenemos, de las búsquedas que tenemos en Alma, y cómo estamos intentando conectar un poco todos esos mundos, ¿no? De las personas en la empresa, las personas en el mundo del trabajo, el trabajo como parte de la vida como parte de la salud como parte de tal, no sé. ¿Qué te evocan estas cuestiones? ¿Tú cómo llega la gente, ¿no? A tus consultas? Imagino que es interesante, ¿no? Ver qué hay detrás de cada paciente, de cada vida, y cómo todo esto está conectado un poco con esa visión holística de la vida, ¿no? Efectivamente, ¿no? Me evocaba esto que acabas de decir, una visión holística, integral de la persona, sin la cual pues no logramos realizaciones plenas, ¿no? A ningún nivel, y menos pues la salud, ni prevenirla, ni restablecerla. Es decir, tenemos que tener esa mirada integradora y superar pues el dualismo cuerpo-mente, que yo creo que bueno, fue necesario en algún momento de la historia para avanzar, pero hay que recuperar la visión donde todo está integrado, todo está interconectado, porque es la más real, ¿no? Uh-huh. A la luz de los conocimientos que se van sabiendo, ¿no? Porque realmente en muchas culturas, sobre todo las culturas orientales, pero no tan orientales, sino también la cultura grecolatina clásica, sabían esto ya, que el cerebro está conectado con el resto de organismos y está en diálogo permanente con todas las partes del cuerpo, pero no tenían, como tenemos hoy, soluciones digitales, sensores y tal para saberlo, o electroencefalografía y tal. Simplemente eran grandes observadores de la naturaleza, que es una de las cosas que tenemos que recuperar también, la capacidad de observar y contemplar, ¿no? Uh-huh. Todo eso me evoca. Y qué difícil, ¿no? A veces nosotros en Alma hay un poco el planteamiento que hacemos desde crear proyectos, ¿no? Crear proyectos vitivinícolas y gastronómicos, pero que tengan sentido para que generen un impacto positivo en los entornos en los que estamos, con las personas con las que trabajamos, ¿no? Y todo eso va conectado con lo que nosotros denominamos como ese punto de bienestar, ese punto de ver el mundo, ver la persona, ¿no? Desde ese punto integral, y también mucho con el autoconocimiento, ¿no? Eso que estás hablando, que parece como que nos queda fuera, ¿no? Cómo tomamos decisiones, cómo en un momento decidimos este sitio sí para este proyecto sí, esta no, esta empresa sí, este trabajo no, y cómo el ser humano, y nos parece que es como un programa, ¿no? que tenemos aparte, ¿no? Pero no sé, desde ese punto médico, desde tu visión, ¿cómo lo conectamos? Bueno, lo que has hablado del autoconocimiento, ¿no? Realmente, por lo que vamos sabiendo de la neurociencia, el cuerpo se entera antes de las cosas que la mente, ¿no? El cuerpo se entera antes, de manera que muchas veces las decisiones las tomamos con una información que nos manda el cuerpo sin nosotros saberlo. Es decir, esto complica un poquito el tema de, el determinismo de lo que hacemos a veces, ¿no? Y cómo la importancia de cuidar bien al cerebro y al cuerpo, al resto del cuerpo, desde bien pequeños, porque la configuración de nuestro cerebro, sobre todo lo que adquirimos en los primeros años de vida, es fundamental para luego cuando tú tomas una decisión de adulto, ¿no? Como digamos que las posibilidades de libertad que tienes van a estar determinadas por cómo esté configurado tu cerebro, Uh-huh. ¿no? En un momento determinado. Y la buena noticia es que esa configuración puede seguir cambiando en base a los estímulos
que recibimos o que nosotros mismos podemos fabricar, ¿no? Con lo cual, al final el autoconocimiento es esto. Yo creo que una de las ideas más poderosas para autoconocerte es ser consciente de que tu cerebro y por tanto tu cuerpo está en un proceso de continuo cambio, de continua evolución, en el que tú puedes intervenir muchas cosas de manera consciente, otras de manera inconsciente, pero esa idea es muy poderosa, ¿no? Es la idea de la plasticidad cerebral. Es decir, si consigues cambiar el cerebro, cambiar su configuración, también vas a tener cambios de comportamiento, de emoción, de sentimiento, de pensamiento, y a su vez esos pensamientos, sentimientos vuelven a cambiar el cerebro. Es un bucle mágico, ¿no? Y continuo. Así al menos así lo veo. Entonces, decidir es algo, cuando lo piensas y ves que todo esto influye, pues decidir es algo muy complejo. ¿No? Pero qué bonito a la vez, ¿no? O sea, yo creo que esto es el titular con el que teníamos que amanecer cada día, ¿no? Correcto. Lejos no solo de las frases bonitas estas de tú puedes hacer todo, ¿no? que sí, también, pero con sentido, ¿no? Como con una receta. O sea, hablando de esto que evocabas, al final es eso de las conexiones, ¿no? Neuronales, el cómo vamos, si nos vamos exponiendo a cosas nuevas, ¿no? Esto, que si nos vamos exponiendo a contenidos nuevos, a información nueva, a situaciones nuevas, vamos generando esos nuevos registros que nos van a permitir adaptarnos, pues eso, mejor y vivir de una manera pues más consciente, ¿no? Correcto. Y en algunas ocasiones me encuentro con personas en el mundo del trabajo que tienen como dos cosas muy determinantes, ¿no? Que yo creo que y quería compartir contigo. Una es yo soy así, ¿vale? El tono es que yo soy así, y esa es la desde el yo, ¿no? Y luego hay otra, ¿no? Que siempre viene desde fuera, que dice y la gente no cambia. Ya. Y fulanito es así, la gente no cambia, ¿no? Entonces, esas dos etiquetas, ¿no? Es como al final impactan, ¿no? Sin querer. Pues sí, evidentemente yo creo que impactan mucho, están muy relacionadas con la cultura, con lo que hablábamos antes, con lo que nos han impregnado desde pequeños. Probablemente es un modo de pensar y de actuar que tal vez te facilita la interacción, te facilita estar en el grupo, te facilita, llámalo como quieras, igual la supervivencia dentro de la sociedad, pero te evita evolucionar, te evita mejorar, ¿no? A todos los niveles, relaciones, tu propia sensación de bienestar que hablabas antes, ¿no? Pues tiene que ver con esto, ¿no? Porque si tú estás convencido de que eres así, no puedes cambiar, tu capacidad para adaptarte a situaciones nuevas, a resolver problemas, confrontarte con situaciones difíciles, es una capacidad muy mermada, ¿no? Entonces esto yo creo que es clave, ¿no? Y es una de las barreras psicológicas más importantes para el cambio, ¿no? En la cultura del cambio, quieres cambiar actitudes, quieres cambiar comportamientos, quieres cambiar modos de ver la vida para intentar ser más feliz, esto es una gran barrera, claro. Ese modo de pensar que todos lo hemos oído, ¿no? Vosotros aquí, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en el hospital, pues una de las frases, no es que esto siempre se ha hecho así, ¿no? Que tiene mucho que ver con o sea, identidad grupal, ¿no? También, ¿no? Esto siempre se ha hecho así, ¿no? Y claro, es una resistencia al cambio, ¿no? A seguir avanzando hacia mejor, ¿no? Y eso te iba a decir, en tu experiencia, en tus organizaciones, ¿no? En la universidad, en el hospital, al final vemos que se repite, ¿no? O sea, que al final esto va como muy pegado al ser humano, ¿no? Y tú en tu caso, correcto. ¿Cómo influyes en la realidad o cómo influyes en las personas? Pues mira, reflexiona, cuando te dedicas a la salud, pero yo creo que aquí también, ¿no? Cuando estás con grupos humanos, te das cuenta de la importancia de la cultura del cambio, ¿no? Y te das cuenta que es lo más difícil de conseguir a nivel de grupo cambiar algo. Es decir, que alguien se plantee realmente que hay que cambiar, ¿no? Lo típico, que si siempre haces lo mismo vas a obtener lo mismo, ¿no? Pero si quieres dejar de obtener lo mismo, tienes que cambiar. Entonces, ahí son unas resistencias tremendas, ¿no? En el mundo de la medicina hay que tener en cuenta que los problemas son muy importantes, ¿no? Son problemas con una gran carga emocional los que tienes que manejar, problemas de que estás a veces
jugando con la vida y la muerte de las personas, o que tus decisiones pueden tener unas repercusiones muy importantes. Entonces, en un escenario de estos donde hay una gran carga y una posibilidad de fallo, de error grave, pues tu cerebro tiende a funcionar a veces de una manera bastante rudimentaria, ¿no? Anclándose a prototipos de funcionamiento a veces un poco... A luego B, luego C, ¿no? Correcto, usando ¿no? esa lógica, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y luego también la gente, las personas, pues muchas veces tendemos a identificarnos con lo que pensamos o con lo que hemos hecho, y llegamos a construir eso como parte de nuestra identidad, con lo cual a veces se presenta un cambio y mucha gente se siente, o muchas personas nos podemos llegar a sentir agredidos, ¿no? Porque ese cambio se ve como que atenta contra nuestra propia identidad, con nuestra propia personalidad, contra el yo, ¿no? Contra el ego. Y esto hace también muy difícil los cambios. Por lo menos en medicina es así, ¿no? Medicina es así. Y luego, ya con los pacientes, algo más importante, si cabe, es que muchas enfermedades tienen que ver con un estilo de vida que las favorece, ¿no? Determinantes del comportamiento, por ejemplo, las enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares, tienen mucho que ver, pues, con un estilo de vida que es perjudicial y que las fomenta, ¿no? Por ejemplo, pues, el ser sedentarios, no hacer ejercicio físico, fumar, comer mal, pues gestionar mal el estrés, gestionar mal los problemas. Todo esto es un estilo de vida que facilita estas enfermedades, con lo cual una persona que ha sufrido un ictus o que ha sufrido un infarto de corazón, si no cambia su estilo de vida, las probabilidades de que lo vuelva a sufrir son muy altas. Con lo cual, nuevamente estamos ahí en la cultura del cambio. Es decir, ¿qué hago yo como médico si realmente quiero tener un impacto sobre la salud de esta persona? A lo mejor le puedo dar de alta y olvidarme de él, ¿no? O de ella. Pero realmente sí me preocupa que esa persona tenga una salud íntegra y verdadera. Debería ser capaz de promocionar un cambio de vida en esa persona, ¿no? Y yo creo que los médicos esto no lo hemos hecho. O igual los antiguos lo hacían, ¿no? Y estamos volviendo a hacerlo, pero nosotros no sabemos hacer esto. No sabemos hacer esto. Sin caer en el paternalismo, evidentemente, porque el cambio lo debe hacer la persona, no se lo debes imponer o impulsar o ni siquiera sugerir. O sea, es muy complicado esto. Pero vamos, lo veo clarísimo en estas enfermedades, ¿no? Son problemas de... Y la familia me dice, no tiene remedio, siempre ha sido así, ¿no? Lo que empezamos ¿no? como has empezado tú esta parte, ¿no? Así que bueno. Y yo te voy a decir, y un poco pues el reto está ahí, ¿no? En cómo nos ayudamos y ayudamos a impulsar esos cambios, ¿no? En coaching decimos mucho que la puerta del cambio se abre desde dentro. O sea, tú al final puedes intentar abrir una puerta desde fuera y bueno, sí, pero como no te pongan un pie en la puerta, ¿no? Y que al final sí que tú ya tengas una grieta y desde ahí puedas coger la mano, ¿no? Y empezar a sostener una conversación, a sostener ese cambio, es difícil, ¿no? Y está claro que nadie puede salvar a nadie si uno no se quiere salvar. Eso es. Desde el punto de vista, en este caso, de salud, de médico, pero como tú dices, conecta todo con el comportamiento humano, ¿no? y un poco con ese tema de cambio, ¿no? Desde ahí llevamos tiempo trabajando mucho. Nosotros somos en Alma una empresa, decimos, muy humanista, ¿no? O sea, de volver otra vez a los valores, de volver otra vez a las cosas que realmente mueven al ser humano, y que siguen haciéndonos humanos y que siguen haciendo eso, que tomemos esas decisiones, ¿no? Cada mañana. Y decimos mucho, Pedro, nuestro CEO, dice mucho que la mina está en la emoción, ¿no? O sea, que es cómo conectar con esa emoción, con la emoción de las personas, que ayuden o inspiren a ese cambio, ¿no? Porque lo que decimos, el juicio, la etiqueta, esto ya está aquí, la que tienes tú, la que te han puesto los demás, ¿no? Pero a través de generar ese contexto, ¿no? En el que introduces nuevas conexiones, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas conexiones neuronales, no puedas inspirar un cambio, ya tienes ahí, ¿no? Luego impulsas desde la emoción, ¿no? Y la emoción, que es un poco como el motor,
y luego ya pues que cada persona también tome su responsabilidad personal, ¿no? O sea, que ahí está un poco eso. Fíjate, nosotros en Alma, en lo que creemos y lo que estamos trabajando e impulsando es justamente declinar un poco lo que es la gestión de las personas, la gestión de las personas alma o cómo convertir en un modelo de gestión el mundo del trabajo en un concepto que hemos denominado las 3 Cs. Y decimos que es cuidado, competencia y compromiso, ¿no? Y sobre todo la parte esta de cuidado, y aquí me interesa mucho porque va como muy conectada, entendemos toda la parte de cuidado o estas las organizaciones centradas en la cultura del cuidado desde un punto de vista de un cuidado para esto, un cuidado de cuidar para crecer, un cuidado para impulsarte, un cuidado para inspirar, no un cuidado paternalista de solo de oye, no, que no te pase nada, no, que todo esté bien, no, porque ahí las personas no crecen, no hacen ese viaje de la vida, no hacen ese viaje de tal, ¿no? Hablamos de un cuidado de nido, ¿no? Del pollito que es todavía pequeño o ha tenido algún problema, ¿no? Y necesita esa parte pues de acompañamiento, de cuidado, pero con una mirada larga, ¿no? Para volar. Y eso me conecta que para que eso funcione, obviamente tiene que haber un equilibrio en todo, porque de nada vale que solo la organización, en este caso, o la compañía, pues te facilite ese contexto, ¿no? Te dé las herramientas, tal, si luego al final no está esa parte personal, ¿no? Y viene un poco a colación de lo que hablabas, de esos comportamientos y de esa forma de ese equilibrio, ¿no? Del cerebro y demás. ¿Cómo rellenarías, cómo complementarías, ¿no? Es cómo complementar esta reflexión desde tu visión? ¿Y qué opinas al respecto, ¿no? Muy bonito y muy cierto todo lo que has dicho, ¿no? Y realmente me encanta oír que tenéis esta vocación. Yo lo complementaría hablando desde el cuidado y autocuidado también, desde la perspectiva neurocientífica de lo que vamos sabiendo. Y es que estar en un entorno amable y ser amable, ser generoso con otras personas y contigo mismo, se sabe que provoca cambios cerebrales. Se sabe que el ser tierno con uno mismo, por decirlo así, sí. Indulgente y sobre todo con los demás, no vivir simplemente la amabilidad, la sonrisa, gestos amables con otras personas, se sabe que tienen un impacto sobre la estructura y funcionamiento del cerebro. Se desarrollan algunas partes del cerebro, algunas partes de la corteza cerebral, que luego son partes que nos hacen tener menos miedo, por ejemplo, tener una respuesta menos defensiva, nos hacen ser más prosociales. Es decir, cuando hablamos en el grupo de mejores cerebros para un mundo mejor, nos estamos refiriendo un poco a esto, es decir, configuraciones de tu cerebro que hacen que seas mejor persona para ti, para los demás, y que si hubiese mucha gente así, el mundo sería un lugar mejor, al menos yo lo pienso, ¿no? Entonces, lo complementaría con esto, ¿no? Ese pensamiento de nuevamente que el cerebro el cerebro y el resto del cuerpo lo podemos esculpir, lo podemos modelar, para bien y para mal, porque lo mismo que se consigue, y a lo mejor es más difícil conseguir cosas en sentido positivo que superar el influjo que tienen determinados estímulos negativos, sobre todo a determinadas edades, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Bueno, toda esta cultura, ¿no?, que estamos hablando del cambio, de la visión integral de la persona, de la importancia de los cuidados, de volver a los valores, un poco casi volviendo otra vez a los clásicos, a los médicos clásicos, a Galeno, a Hipócrates, que te lo tenían todo esto mucho más claro que los médicos de ahora, ¿no? Después de varios siglos de enseñanza basada en el dualismo cartesiano, pues también es lo que intentamos transmitir en la Facultad de Medicina, ¿no? Que es una labor muy importante en mi caso y en la que dedico muchas energías, también mucha ilusión, ¿no? Y realmente es algo que me inspira a intentar que los alumnos, no solo de medicina, sino ahora ya de ingeniería biomédica y de biomedicina, pero bueno, soy médico, pues me entiendo también con los médicos, intentar transmitirles
la importancia de esa visión holística, de esa visión integral, y aquí jugamos totalmente en desventaja, ¿no? Porque el MIR, el sistema MIR, está pensado para fragmentar el conocimiento médico, ¿no? Súper especializar. Y yo últimamente estoy haciendo una reflexión. Yo creo que todo el mundo al acabar la carrera de medicina debería ser médico general al menos 1 año o 2 años. Esto ya se hace en varios países, en Europa, en Sudamérica, en muchos sitios, ¿no? Porque creo que el cerebro no está todo preparado para asumir a esa edad esa superespecialización, y entonces va a ser muy difícil después que adquieran esa perspectiva de la visión global, el trabajo en equipo, ¿no? Igual a lo mejor los pacientes deberían ser vistos por varios para tener una visión más conjunta. No sé, estoy pensando últimamente en este tipo de cosas, pero bueno, todo parte de que los futuros médicos sean sensibles a esta visión, ¿no? Que luego después tu día a día te metes en tu nicho ahí y yo creo que al final los pacientes se lo pierden esto, ¿no? Esto como también complemento a mi labor de docente, ¿no? Interesante. Juan, pues yo, a modo de conclusión, un poco lo que recojo de lo que nos has traído y que hemos compartido hoy, y que creo que conecta mucho con el reto que tenemos las empresas y a la gestión de personas dentro de las empresas, es justamente eso, ofrecer esa mirada también, como tú dices, que genere una mirada de más sensibilidad, una mirada más holística hacia uno mismo, hacia nuestras relaciones, hacia el impacto, ¿no?, que estoy teniendo en mi día a día, y cómo nosotros desde las organizaciones podemos impactar ayudando a las personas a tener nuevas informaciones, a tener nuevos recursos, a hablar de cómo hoy, por ejemplo, estamos hablando contigo de esto y resulta que claro, que todo está en nuestro cerebro, que no era lo que pensábamos hace 10 años. Y a mí algo en lo que estoy últimamente, que también es esa reflexión, ¿no?, que me viene ya a nivel personal, pero también profesional, es justamente cómo esas decisiones que tomamos cada día y esa actitud ante todo lo que tenemos lo cambia todo, ¿no? Y cómo todo eso, si todos somos conscientes y poner pequeños contenidos, pequeña información, y hacemos que todo esto sea más común y volvemos a esos valores, a ese humanismo y teniendo en cuenta toda esta responsabilidad que tenemos todos en nuestro día a día, pues creo que nos ayudará pues, a hacer mejores empresas, mejores profesionales, líderes, pacientes, médicos, y que yo creo que, bueno, que el mundo va un poco de esto, ¿no?, de ir subiendo entre todos el nivel de lo aceptable e ir haciendo que las cosas cada vez vayan siendo mejor para todos. Por lo menos lo vamos a intentar, ¿no? Hay que seguir intentando, ¿no? Si los mejores cerebros hacen un mundo mejor. Los mejores cerebros, me quedo con eso. Mejores en el sentido de mejora, de irse mejorando, aunque no se me entienda mal, que no es el sentido elitista de solo los mejores, ¿no? Esto es algo para todos, para todos. Tu mejor cerebro. Sí. Es esto. Nosotros decimos una frase que nos acompaña mucho en Alma, que decimos que con la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Es decir, ser capaces de pensar todo lo mejor, un mundo mejor, unos cerebros mejores, unas personas mejores, y luego cómo ser capaces de todo eso aterrizarlo en nuestro día a día. Y ejecutarlo. Así que en ese reto estamos. Pues es un reto maravilloso. Os auguro mucho éxito. Igualmente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias.